nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Señor, danos tu Espíritu para poder gozar siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos por el capítulo 6. Esto ya lo teníais vosotros de la otra vez, ¿vale? Pero pero es que no tengo más. Eso es lo que he mandado por WhatsApp. Miradlo. No, esto no es. Esto es palabra de... Esto sí. Eso. Entonces, es que no me ha dado tiempo a hacer fotocopia. Miradlo en el... Porque lo he mandado al grupo de... Que no está en el grupo. Que alguien te lo mande. Ah, que no está en el... Es que no tengo yo. Bueno, y vosotros tampoco, ¿no? Ni tenéis esto tampoco. Algunos los voy a suspender en breve. Bueno, eso es. Habíamos visto un poco la sección de la incomprensión y el rechazo que había recibido Jesús por parte de los parientes, de los escribas, los 3 pasos de que el reino no puede luchar contra sí, el pecar contra el Espíritu Santo, que es cerrarse, la respuesta de la familia y tal y cual. Luego estuvimos viendo un tema interesantísimo, que es el tema de las parábolas. Interesantísimo eso también, el tema de las parábolas, que a mí es uno de los que más me gusta, en el que había que reflexionar sobre ciertas cosas y que el Evangelio no era solo don, sino que también era tarea, y yo tenía que reflexionar sobre las cosas. Eso lo veis pues hace 2 o 3 semanas en el canal, ¿vale? Y luego los puntos de enseñanza clave de Jesús. Muchas cosas dependen de ti, pero hay cosas que crecen por sí mismos, todo desde lo pequeño, conclusión de las parábolas, todo eso. Luego vimos otra sección, en la número 6, que era los signos en torno al lago. Bueno, pues estos signos, la tempestad, el endemoniado de Gerasa, la hemorroísa, que eso fue precioso, la hemorroísa, la hija de Jairo, y la visita a Nazaret. La visita a Nazaret, que cerrá el último, que bueno, cómo hace milagro ahí, parece que ha rechazado, pero creo que eso no lo vimos ya. ¿O sí? No. El ciclo del pan, vale, sí, pues muy bien. Luego Jesús se revela, la reacción positiva de los discípulos, la misión de los 12, el martirio, la muerte de Juan como ejemplo del discípulo, y ya terminamos con los 2 ciclos del pan, que es 6:45, ¿vale? El número 6:45 hasta el 8:30, que lo vamos a ir viendo los dos ciclos del pan. Bueno, pues esto es muy interesante porque la multiplicación de los panes tiene un sentido figurado muy importante, porque no es solo el plano, hay un plano histórico que nosotros nos lo creemos, ¿vale? Porque hubo un momento que el Señor multiplicó los panes, o 2 momentos, eso por un lado. Pero también hay un plano teológico. ¿Por qué? Porque en la multiplicación de los panes, tenemos que ver pan, el tema del pan en el Antiguo Testamento, lo veremos ahora, y el tema de los peces también en el Antiguo Testamento, importantísimos los 2, ¿no? Porque no es... O sea que esto es histórico, ya lo sabemos, en una multiplicación de los panes sobran 12 canastas, en otra sobran 7 y tal y que cual, ¿vale? Esa es la multiplicación de los panes, entonces eso, las obras, que son 7, ya hemos visto el número perfecto, o el 12, el número de la iglesia, de los apóstoles, como signo que queda para el mundo, o sea que sobra pan y peces para muchos, sobre todo pan para muchos... para muchas generaciones, para siempre, ¿no? Pero luego está el plan teológico. El plan teológico es porque usa muchos vocablos o del Antiguo Testamento
o de la Eucaristía. ¿Vale? Entonces, en ese plan teológico se da uno cuenta que detrás, en la Escritura lo más importante no es lo que dice, ya lo hemos dicho muchas veces, sino lo que quiere decir. ¿Vale? No que dice, sino lo que quiere decir. Bueno, pues aquí usa muchos vocablos, por ejemplo, y lo sentaron de 50 en 50 sobre hierba verde. En unos sitios lo usa, en otros sitios no lo usa. En San Juan se ve mucho más eso. Vamos a verlo en el que nos viene a nosotros. Dice: los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo: venid vosotros solos a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca sola a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra. Vio una multitud, se compadeció porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles. Cuando se hizo tarde, le dijeron los discípulos: estamos en despoblado, despide a la gente y tal, darle vosotros de comer. Bueno, pues aquí vamos a empezar con el tema primero de los signos, ¿vale? Los signos. El pan y el pez. Hay una tradición judía que no está en la Escritura, aparece en algún momento, pero sobre todo está en la tradición judía, que dice que el Mesías vendrá del mar, como alimento del mar. Eso se empieza a decir en los rabinos, ¿no? Que viene porque venía de Oriente, pero claro, de Oriente el mar suyo está a Occidente, que era el Mediterráneo y tal, pues venía de Oriente, y que ese alimento que viene del mar era como precursor del Mesías, o sea que vendría el alimento del mar y también vendría el Mesías, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cuando en la resurrección sacan pescado, lo pone en la hoguera, o sea, el pez con el Mesías empieza a unirse. Para colmo, pez, ixis, en griego, de ahí Jesús el Cristo, Hijo Salvador, ¿no? Entonces, sacan de ahí, de los evangelios apócrifos, o sea, hay un evangelio apócrifo que dice: Jesucristo es representado por el pez, porque ixis, de ahí se puede sacar Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador, ¿vale? Entonces, claro, ahí empiezan a relacionarse enseguida la tradición del Antiguo Testamento, la tradición rabínica y el Evangelio, y estos primeros cristianos que hablan del ixis como Cristo. Entonces en las primeras tumbas se pone el pez, se pone muchas veces el pez, o se pone en las puertas de las casas, también se ponía como signo de Jesucristo. Entonces, claro, ya aquí el pez ya no significa solo los peces de la pescadería, sino que representa a Cristo, ¿vale? Pero el pan representa lo mismo, el pan ya al salir de Egipto, dice un Midrash, no le dio tiempo ni a fermentar el pan porque salieron rápido de Egipto, ¿no? Pues el tema del pan aparece sobre todo luego en el desierto, que unido a eso están las tentaciones de Jesús en el desierto. El pan, no solo de pan vive el hombre. Entonces el pan empieza a representar este alimento también del cielo que viene y que es el verdadero alimento, el que trae Jesucristo. Entonces, al final, es como si Jesús acabara diciendo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Claro que lo dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, al fondo, este alimento, ese pan viene, o sea, representa a Cristo también, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Pero es que además el pan
Esto ya es rizar el rizo, pero claro, como lo riza mi amigo, pues entonces lo tengo que decir, que es San Ireneo de Lyon, donde en el año 170, o sea, al final del segundo siglo, recoge una tradición que ya venía de antes, y es que el pan representa la vida del hombre, porque la vida del hombre, o sea, ya Ignacio de Antioquía, un tiempo antes, a principios del siglo II, ya hablaba de la misma manera que el trigo debe ser molido para convertirse en pan, el mártir tal, el cristiano ha de ser molido para convertirse en pan. O sea, que ya desde el principio del cristianismo, el pan, Ireneo, por eso digo que riza el rizo, dice, vamos a ver un Masterchef cristiano, ¿no? Y entonces primero hay un trigo que es molido. Ese trigo molido se le echa agua y aparece una masa que es amasada. Y entonces, cuando es amasada, luego se mete en el horno con fuego. ¿Vale? Aquí tenemos fuego y agua. Y una vez que ha acabado el horno de hacerse, aparece el pan. Una vez que el pan, dirían los primeros cristianos, es eucaristizado, o sea, que se le ha hecho la acción de gracias, precioso esto, porque dice que a María la cubrió con su sombra. Y el sacerdote hace sombra al pan y el vino para que aparezca a Jesucristo. Entonces, después de ser eucaristizado, se convierte en Cristo, ¿vale? Entonces, esta historia del trigo molido, agua, masa, amasado, fuego, horno, pan, se convierte en Cristo, dicen los primeros cristianos, ahí verás tu historia. Porque en la historia nosotros somos trigo que hemos de ser molidos y el agua y el fuego representan el Espíritu Santo, entonces con el agua y amasados con la cruz, entonces y horneados al Espíritu Santo llega el pan. ¿Para qué? Porque nosotros estamos llamados a ser pan comido, para que nos coman, para que ser alimento de los demás. Y por medio de la Eucaristía nos convertimos en otro Cristo. Lo mismo que el pan se nos da a nosotros. Entonces, todo esto lo explico porque el pan y el pez no es porque que a la vez dicen, pues si hubieran tenido cebolla y pollos de granja, le dan los pollos. No, es que es la simbología de todo un Antiguo Testamento, de todo el pueblo de Israel y de la tradición, ¿no? Bien, entonces los signos ya están hablando de la Eucaristía. Y entonces, claro, dice aquí, le replicó, dadle vosotros de comer, o sea, despide a esta gente que está ya, dadle vosotros de comer. Ellos preguntaron, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Lo averiguaron, 5 y 2 peces. Él les mandó que se recostaran en hierba verde. Ellos se acomodaron en grupos de 100 y 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que se las sirvieran. Repartió todo, comieron todo, ganaron 5.000 hombres, 12 cestos. ¿Habéis visto los mismos? Lo cogió, lo partió, se lo dio. ¿Ves? Dios pronunció la acción de gracia, lo partió, lo bendijo, lo partió y se los dio. Las 4 partes de la Eucaristía, de lo que es la consagración. Entonces, claro, tiene una dimensión eucarística muy importante. O sea, no es solo, esto de la Eucaristía y del Antiguo Testamento, no es solo un hecho histórico, sino que hay un componente teológico ahí. Pero es que además tiene otro componente, hierba verde. Se está cumpliendo el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tú verás tu callado me consuela. En verdes praderas me haces recostar. Preparas un altar ante mí enfrente de mis enemigos. Una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. ¿Veis? Entonces se cumple el Salmo 23. Pero es que además dice, se ponen en torno a 50 y 100, que eran los números donde las primeras comunidades, primero eran pequeñas y luego se van agrupando en torno a 50.
¿vale? Bueno, pues entonces quiere decir que está hablando de la nueva iglesia que está apareciendo en hierba verde. Y entonces aquí detrás de todo esto está hablando del buen pastor, que siente compasión, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es una cosa. Camina sobre la agua. Bueno, esto es tan chulo todo. Dice, enseguida premió a sus discípulos, o sea, ¿por qué salen corriendo? Lo dice más bien Juan. Madre mía, Juan es que vuela alto, ¿no? Dice, claro, la gente dijo, qué bueno está el pan, es del pan del pueblo de allí, de Dila, del horno ese que hacen, bueno, bajando de la ermita, madre mía, este pan sí que es bueno. Y dice el Señor se escabulló porque querían hacerlo rey. Entonces Jesús, en cuanto acaba, dice, enseguida apremió a sus discípulos, vámonos, porque él lo que no busca es el ser, ¿no? Porque hay un momento que dice, vosotros me buscáis por un alimento que perece, pero no me buscáis por ser Dios, sino porque os he dado el pan, eso lo dice en San Juan, ¿no? Y se le adelantaron a la otra orilla en Betsaida mientras él despedía a la gente y después de despedirse de ellos se retiró al monte a orar. Llegada la noche, claro, tú metes los discípulos, vamos a un sitio a descansar y de pronto hay un montón de gente. Vamos a darles de comer, pero que no nos deja respiro, por Dios. No sé qué día acaban de comer. Bueno, pues vamos a la sobremesa a ver a la del telediario, que por cierto ya se ha jubilado, que a mí me dormía muy bien. Pues vamos a ver la del telediario. No, venga rápido, venga, iros. ¿Y tú dónde vas? Tú vete. Vale, iros. Y se va. Ya me recuerda una escena de El Hobbit que es espectacular, ¿no? Que le dice, venga, meteros en el bosque. Y dicen los hobbits, pero ¿y tú no vienes? Dice Gandalf, no, eso es una cosa vuestra. Vosotros tenéis que enfrentaros al bosque, yo os esperaré después. Bueno, pues esto es lo mismo. Iros. Y él se va al monte a orar. Pero bueno, entonces ¿para qué nos ha metido aquí en la barca? Nos ha dicho que no, pues para que no caigan en la tentación de, ¡ay, qué bien, qué maestro tenéis más bueno! Que no, fuera. Pero es que además tenía un plan. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús, solo en tierra, viéndolos fatigados remar, porque tenían viento contrario a eso de la cuarta mar, fue hacia ellos. Precioso. O sea, ¿por qué va hacia la barca? ¿Porque quería mostrar un milagrito? Tan. No, porque el viento le era contrario, porque era de noche, tenía compasión. Sigue siendo el buen pastor. Tiene compasión de esta gente que por más que reman, no tiran. ¿No ha pasado a vosotros alguna vez que por más que remas en un pecado no avanza? Dice, Dios mío, pero sigue como siga viéndolo, me lo como. Bueno, viéndolos fatigados, porque tenían el viento contrario, eso de la cuarta vigilia, ya por la de madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, hizo el ademán de pasar de largo. Anda, pero si esto es como Emaús, que hizo el ademán de pasar de largo. ¿Pero por qué? Porque él pasa. Esto es precioso. El tiempo, dice San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Bueno, pues esto es precioso porque hay un midrash muy bonito que Kiko le ha puesto canto, que está Abraham en la encina de Mambré y dice, Señor, no pases, te ruego, sin detenerte, ¿no? Eso es parte de la Escritura, pero eso viene detrás un midrash muy bonito que le dice, va a tener, en fin, una historia muy bonita, ese no pasar, porque el Señor pasaba y eres tú en tu libertad el que le tienes que decir. Vale, es lo mismo que las parábolas. Él habla, pero tú tienes que seguir interpretando y reflexionando para llegar al misterio, ¿no? Porque recordéis aquello de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. O sea que el que trabaja las parábolas y la fe cada vez tiene más y el que no la trabaja, bien, todo eso. Pues hace el ademán de seguir para adelante. Ellos viendo las personas pensaron que era un fantasma y dieron un grito. Se asustaron, enseguida habló con ellos y dijo, ánimo, no, yo soy non fobeo, no tengas pánico, ¿vale? Ánimo, aquí pone yo, soy yo, pero bueno, si queréis ver el griego es ego eimi, yo soy, no soy yo,
¿vale? Yo soy. Porque al decir yo soy, es que es muy bonito, claro, es que en griego fantasma es como, viene de un nombre griego que es como ¿cómo te digo yo? Como humo, ¿no? Como algo de humo. Fantasma es como algo que no tiene cuerpo, eso es, que no tiene cuerpo. Frente al yo soy, es que estoy, es que existo, tengo cuerpo, o sea, es que existo de verdad. Entonces por eso dice, creen que es un fantasma y él les dice, Yahvé, yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy el que yo soy. ¿Vale? O sea, ya recordáis que yo dije que el verbo Yahvé viene del verbo yo soy. Por eso a Moisés le dice, yo soy el que estoy. O sea, yo estoy, no un fantasma, yo estoy. Por eso, ánimo, levanta el alma. No tengas pánico, yo estoy. O sea, no te está diciendo, mira, no tengas pánico que se van a acabar las olas. No. No tengas pánico que va a venir el día. No tengas pánico porque yo estoy. Confía. O sea, aunque esté en mitad de la noche y todo. ¿Cuál es? O sea, lo que quiero decir, ¿por qué no hay que temer? Porque está. No porque no pasan cosas malas, sino porque está, ¿no? Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban al colmo de su estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada. ¿Qué es eso de no habían comprendido los panes? ¿Qué tiene que ver lo de los panes con que el viento y que yo soy y que se ha ido? Pues porque no habían entendido que era Dios. No habían entendido todo esto. Ellos habían entendido que era por un Mesías, oye, que nos ha dado pan y que hace milagros y que es un tío que tiene fuerza. No habían entendido lo de los panes, ¿vale? Vosotros ya sí lo habían entendido, porque lo hemos visto aquí. Entonces no habían entendido que era Dios, ¿vale? Por eso tenían miedo. Y además dice, porque tenían la mente embotada, estaban ya hechos una piltrafa ya. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y atracaron. Atracaron es que pararon en el puerto, ¿eh? Que me dice... un joven me dice, ¿cómo que atracaron? ¿Eso qué es? ¿Que entraron al banco y...? No, hombre, no, atracaron. Apenas desembarcados los reconocieron y se pusieron a recorrer la comarca, donde estaban gente, tatallos, los pueblos, las ciudades, llegaban, colocaban a los enfermos, les rogaban tocar la orla de su manto, los que tocaban se curaban. Vale, esto es pues parte del discurso aquel que veíamos cómo iba por los pueblos anunciando la buena noticia y cómo el enfermo pues era curado, ¿no? Ahí aparece ya las curaciones de Genesaret, la discusión de las tradiciones farisaicas. Entonces aquí no quiero, bueno, es que al final acabo leyéndolo, pero que no quería yo leerlo. Pero una cosa importante, mira. Yo te digo, mira, es muy importante estar en oración constante. Reza de vez en cuando. Reza porque Dios, esa intimidad con Dios no la pierda a lo largo del día. Es verdad. Pues mira, voy a rezar por la mañana, voy rezando. Luego a mediodía voy a leer el Evangelio del día. Luego por la tarde voy a rezar el rosario. Y por la noche, antes de acostarme, rezo a la Virgen María. Vale, pues ya está bien, ¿no? Una cosa bien. Entonces, hay que rezar esas 4 oraciones. Luego llega a tu hijo, mira, que esto hay que regresar. Entonces, ¿qué es lo obligatorio? Pues rezar estas 4 oraciones. Hombre, para acordarte del Señor. Pues venga, tú ya te pones a rezar las 4 oraciones y ya dices, pues ya está, soy cristiano porque estoy rezando mis 4 oraciones cada día. Yo me he propuesto esto y el plan de vida va fenomenal. Y eso es lo que le pasa a los fariseos. Que al final dice, yo hago mis cosas, entonces ya soy judío. Pero no. Lo que queríamos decir es que tuviera intimidad con Dios. Pero como es muy difícil, por lo menos empiezas con esas 4 cosillas. Pero al final es que te quedas en esas 4 cosas. Esa es la cuestión. Por eso aquí pone, en la frase que pone, distintos en los mandamientos de las tradiciones. O sea, a ti nadie te ha dicho, Señor, os anuncio, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y rezad el voy rezando. No lo dice. Pero tú lo usas como parte de tu espiritualidad para ayudarte a rezar. Pero eso no es algo más profundo.
Como no se llega a los mandamientos, hacemos tradiciones que me acerquen y en principio son buenas. O sea, Jesús con los fariseos lo único que tenía es que que se habían quedado en eso, pero les tenía cariño. Os lo dije la otra vez, eran gente religiosa, era un pueblo que esperaba al Señor, que esperaba al Mesías, que creía la resurrección, pero se habían quedado en las tradiciones. Se reunieron junto a él los fariseos y vieron que unos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen antes sin lavarse las manos. O sea, primera cosa, hay que lavarse las manos, pero claro, esto no es que lavarse las manos, que niño que hay que lavarse las manos antes de comer. No, pero es que además pone un paréntesis. Es que los judíos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Marcos no escribe a los judíos, escribe a los paganos. Por eso tiene que explicar las cosas. A Mateo ni se le ocurre explicar esto, porque a un judío que explica para judíos, es que ni se le ocurre. Es como si yo dijera, bueno, es que, por ejemplo, aquí en Virgen de Gracia, que ya sabéis que está en la Plaza de Gracia y que además somos 3 curas, pero usted ya lo sabemos. Pues él lo tiene que explicar porque es la predicación de Pedro en Roma, y entonces tiene que explicarlo. Entonces, no se lavaban las manos porque habían tocado al perro, sino porque, como signo de impureza. Eso ha quedado en nosotros un resto que no viene del Señor, pero viene de la tradición, pues también judía y medieval, ¿no? Pero pues lavarse las manos los sacerdotes. ¿Por qué en el Concilio Vaticano II se deja eso? Pues se deja eso porque quiere expresar que el sacerdote delante del pueblo quiere expresar que es impuro y que necesita purificarse para acceder al Señor, ¿vale? Eso, ¿no? No, es que me río porque dice uno, le digo a un niño, que me han pasado varias cosas, como estaba yo de maestro de monaguillo, pues un día le digo yo a un niño, el lavabo, dice, ¿te vas a lavar las manos? Como Pilato. Como diciendo esto. Pero es que otro estoy ahí en la Alpujarra con el obispo y le digo, el lavabo, dice, ¿el lavabo? El lavabo está allí al fondo de la iglesia, ahora para pasar. Digo, no, no es el lavabo, pues eso, el lavabo. ¿Por qué? Que se vea, que la gente vea que yo soy impuro. Pues es un poco de ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Que ya si no te lavas las manos, estás impuro. No, perdona. Una cosa es el signo y otra cosa es que sea impuro. Pero ya han pasado a eso. Y los fariseos le preguntaban, ¿por qué caminan tus discípulos según la tradición de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetas hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, el culto que me dan está vacío. O sea, al fondo vamos a ver lo otro para hacernos cargo, aquellos que rezan ya el rosario, que rezan no sé qué, que rezan el voy rezando, y ya ni se están dando cuenta que está ahí el voy rezando en el coche, y dice, ¿pero dónde va? Mira esto que se va a pasar. Seguimos escuchando. Entonces, pues, seguimos escuchando el voy rezando. Entonces, pues eso, dice, habéis quedado ya en tradiciones que muy bien, que escucha el voy rezando, pero dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento para permanecer en vuestra tradición. ¿Veis que habla mucho de tradición, mandamiento, tradición, mandamiento? En la Iglesia hay 2 tipos de tradición, ¿vale? Y eso se distingue en la teología con mayúscula o minúscula. Tradición de la Iglesia es la Eucaristía. Tradiciones en la Iglesia es que la Virgen del Rosario salga por la mañana o salga por la tarde. ¿Me explico? Son tradiciones que no... Pero eso, ¿no? Yo estuve allí en Monachí, me acuerdo que cambiamos la cambiamos a por la mañana en el pueblo, pero toda la vida, digo, ¿por qué toda la vida? Me toca de toda la vida. Bueno, tradición es tradición. Dejáis al lado, y anuláis el mandamiento de Dios. Y entonces en el verso 10 empieza a concretar. Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice a su padre y a su madre, los bienes con que podría ayudarte es corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitía hacer nada por el padre y por el padre, invalidando la palabra de Dios por las tradiciones. O sea, ¿qué es el corbán? Cuando hay un tanto por ciento de tu dinero que lo das al templo. ¿Para qué? Para ayudar. Pero claro, ahora resulta que ¿cómo es el mandamiento? Honra a tu padre.
¿Cuál es tu tradición? Tú das el dinero para el templo. No, entonces ya no estáis dejando honrar al Padre, porque no tenéis dinero para honrar al Padre, para hacerle de comer, para que una mujer le lleve de comida, para que sus hijos vayan allí a ayudarle. ¿Veis? Entonces, pues eso, ¿no? Esto es que es muy serio, porque al final tu conciencia queda limpia, libre, pero no estás cumpliendo el mandamiento. Eso puede pasar, ¿no? Llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuché y entended todo, nada que entre fuera... Bueno, pone aquí invalidando la palabra de Dios, transmitiendo tal. Nada de lo que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale dentro es lo que hace al hombre impuro. O sea, no se trata de si comes esto, si comes lo otro, sino lo que hay en tu corazón. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que explicara la parábola. Y él les dijo: también vosotros seguís sin entender, no comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa a la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale de dentro son los homicidios, tal y cual. O sea, que no se trata de esto lo podemos comer, esto sí, el sábado sí, no, esto sí, esto lo otro, ¿no? Que esto, yo digo, siempre lo traduzco a nuestras de estas para que lo entendamos, ¿no? Para que lo explique yo. Pues resulta que es un viernes de Cuaresma y resulta que vas a tu casa y te hinchas de jamón, dices: ¡ay, qué hora viernes de Cuaresma! Bueno, pues ya está, pues como decía Santa Teresa, bendito olvido, que me comí un filete sin tener que habérmelo comido. Pues lo mismo, ¿no? Pues bendito olvido. Pero, o sea, que no es el problema el jamón, sino el signo que tú puedes hacer, lo de dentro, ¿vale? Porque lo sacamos fuera, ¿vale? Bueno. Efectivamente, cumplo y miento, sino que es verdad que es un entrar en la voluntad de Dios. Hay una cosa muy bonita, el Salmo 118 que se reza en la intermedia por cachito, porque es muy largo, cuando habla de la ley del Señor perfecta, la ley del Señor descanso del alma, la ley del Señor, porque es todo sobre la ley del Señor, el Salmo 118. Nosotros los cristianos, cuando hablamos de la ley del Señor, estamos hablando de la voluntad de Dios, de entrar en la voluntad de Dios. Porque hay una cosa muy bonita, y es que Israel es la esposa de la ley y la Iglesia es la esposa de Cristo. O sea, hay como una nueva unión. Nosotros no nos unimos a la ley, nos unimos a Cristo. Entonces, claro, para nosotros no se trata de cumplir unas normas, sino entrar en una vida que se nos ofrece. ¿Recordáis que hemos empezado el Evangelio diciendo Evangelio de Jesucristo? Y decíamos, el Evangelio es que es Jesucristo, no es que Jesucristo traiga una buena noticia, es que Jesucristo ya es la buena noticia. Entonces se nos ofrece una persona, no una ley, ¿no? Vale. Por cierto, que en el Salmo 109, 110 creo que es, hay una tradición, Belén, que el Salmo 110 lo divide en dos, y uno lo divide los hebreos lo dividen en dos, y otro lo divide... No lo divide, y nosotros lo dividimos. Por eso a partir de ahí un salmo, que no me acuerdo cuál es. ¿El? 10, pues entonces el 9-10, ¿no? Pues a partir de un salmo hay dos numeraciones, el que han dividido el salmo y el que no lo ha dividido. Por eso a veces te dice Salmo 125 y tú lo miras y dices, pues aquí pone 126, porque nosotros no, por los paréntesis no. Bueno, la curación de la hija de Sirofenicia. Bueno, aquí una mujer pagana le dice, el número 26, la mujer era pagana de Fenicia, de Siria. Le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda tu fe, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a casa la encontró echada la gana, el demonio se había marchado. Bien, a esto a nosotros nos parece un poco brusco,
Que el Señor llegue y una mujer ahí pagana le diga, no, deja que primero tienen que comer los hijos y luego tú. Mira, esto, a mí hay dos sentidos para aquí muy interesantes. Dios quiere amar a la humanidad, pero para amar a la humanidad ha cogido un pueblo. Entonces, a través de este pueblo se ha de llegar a Dios. Entonces, lo primero que quiere hacer Dios es darle la oportunidad al pueblo elegido, porque la lleva preparando desde 2500 años antes que estaba Abraham. Entonces, por eso dice, primero tienen que comer ellos, porque primero ellos se tienen que enterar de que estoy aquí, de que Cristo ha llegado. Entonces, primero ellos, y luego ya, pues que coman los de estos, porque luego cuando llega la resurrección, el pueblo se queda ahí pequeñito, porque ya esto se abre a todo el mundo, ¿vale? Pero al principio, primero ha de ser esto. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, es que Jesús ha estado desde el principio, ¿vale? El otro día un niño dice, me está poniendo chalado. Claro, es que Jesús estaba ya al principio, no es que vino después, ya estaba, y había visto la historia. Por eso llora sobre Jerusalén. Ay, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como tú, si tú acabas de llegar. No, llevo desde que creé el mundo. ¿Cuántas veces he querido reunirte y no has querido? Tiene una impotencia el Señor tremenda ante ese pueblo que Él ha preparado. Y al fin, por eso dice, primero se tiene que darle la oportunidad al pueblo. Y dirá San Pablo en capítulo 11, en los últimos 4 versículos, dice, qué bonito, porque justo, dice, qué mente la de Dios. Porque cuando el pueblo rechaza a Cristo, salta la salvación a los paganos. Entonces Dios se vale de esto para hacerse universal. O sea, cómo la mente de Dios ha permitido todo esto para llegar a la universalidad. Esto por un lado. Pero por otro lado, a mí me enseña a nivel espiritual que lo primero es tu familia. Que es muy fácil trabajar para todos y no para el que tienes al lado. Entonces dice, porque el Señor, no, primero al pueblo de Israel, que es el que yo he venido y es el que hemos preparado. Y primero los grandes dones, ahora, después los demás, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho esto, ¿no? Porque también tenemos la tentación, aquí me conocen mis defectos, mis pecados, pues me voy a otro lado y me ensalzan, me ponen hecho un rey. No, primero esto. Pero además lo que se quiere ahí valorar es dos cosas. Esa mujer que representa el paganismo tiene una fe y una humildad en comparación a quién, a los fariseos que han estado antes. ¿Veis? O sea, es justo lo contrario del fariseísmo. Dice que ella, por su boca, por creer, por decir, es verdad, pero los perros, o sea, por ser humilde y tener fe en que la iba a salvar, dice, la niña se salvó en ese momento, se le fue el demonio en ese momento. O sea, porque quiere contraponer la mujer a los fariseos. El mundo pagano, que será un desastre, pero tiene fe y estas cosas. Curación del sordomudo, vamos a lo mismo, exactamente igual, va a la Decápolis. Decápolis, Siria, está saliendo ya de su tierra santa, entre comillas. Dice, y presentaron un sordo que además podía hablar. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró efetá. Y al momento se le abrieron los ojos, se le soltó la lengua, el colmo, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos. Mira, esto es muy interesante porque es un milagro que hace no delante de la gente. Dice que lo lleva aparte y que le mete el dedo en los oídos porque está recreándolo de nuevo. ¿Vale? Está haciéndolo nuevo. Y esto es muy bonito porque a nivel espiritual siempre se ha visto cómo el Señor, para salvarte, primero te deja solo. Te deja solo. Te pone aparte. Y una vez aparte, te empieza a tocar y a tocar las narices. Y decir, bueno, esto, Señor, pero esto ya está bien, Señor. Y una vez que te has rehecho, pues entonces ya
la gente se queda admirada. Pero hay un momento de soledad. Es también lo que se llamaba el catecumenado, el tiempo de llegar a la fe, que duraba normalmente 2 años. Esto lo usaba mucho para los catecúmenos. Dios te deja partir, te toca los oídos. No es que porque él podía haber dicho, ¡ale! No, es que toca ahí, mete las manos, ¿no? Ahí. Además, metió los dedos en los oídos y la saliva le tocó la lengua. Esto es importantísimo, porque, claro, es que, mirad qué bonito que vamos a cantar dentro de 2 semanas. Dedo de la mano de Dios, el Espíritu Santo. Había 2 maneras básicas, había más, pero 2 maneras básicas de concebir al Espíritu Santo. La de San Ireneo, que es el Padre tiene un cuerpo que tiene 2 brazos, el Hijo y el Espíritu, pero había otra parte, otra manera de concebir al Espíritu, dedo de la mano de Dios. El cuerpo era el Padre, el brazo es el Hijo y el dedo es el Espíritu. Entonces, si yo llego aquí y toco a David, el Padre no lo está tocando ni el Hijo, es el Espíritu es el que toca a David y en él lo está tocando todo el Dios, todo Dios, ¿me explico? Entonces es una tradición. Cuando aquí dice que mete el dedo, todo esto un judío lo está entendiendo. Es como si yo de pronto digo hay que ver, no sé, alguna expresión que haya salido últimamente, maquinaciones del fango, no sé qué, yo qué sé. Entonces todos sabemos por dónde vamos, pues lo mismo, ¿no? Algo así, ¿no? La maquinaria del fango. No sé. Bueno, dedo, pero es que además la saliva, lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó en la creación? Que dijo Dios, hágase, y se hizo. De la boca sale la creación. Por eso está recreando a este hombre y le pone saliva. Aparte que la saliva era para la herida, en aquel tiempo o sea, que se usaba para eso. Es que ahora no echa saliva a la nariz, pero en aquel tiempo pues la saliva era curativo, ¿no? Está curándolo. Bueno, el número 8, y ya terminamos con esto. Un poquito, bueno, número 8, sí, rápido. Segunda multiplicación de los panes, eso no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto en la primera. Solo decía... no lo vamos a ver porque es más o menos parecido. Se presentaron los fariseos, 8:11, y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo. ¿Y por qué esta generación me reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará más un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. No se le dará un signo a esta generación. En otro sitio dice nada más que el signo de Jonás. Pero aquí dice que no se le dará un signo, porque el que está queriendo signo, al final no hay signo. O sea, porque depende mucho del corazón de las personas. Claro, hay gente que ve una puesta de sol y ve un signo de Dios, y hay otros que no lo ven. Entonces depende mucho. ¿Y por qué a esta generación, que es la farisea, no se le dará? Porque no quieren verlo. ¿Recordáis las parábolas? Como no quieren verlo, pues vamos a dejarlo, ¿no? A los discípulos se les olvidó... esto es chulísimo. A los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Siguió con el pan. Y él le ordenaba diciendo, estad atentos a evitar la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Tanto hablar de la levadura y no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús dijo, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis. Tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, y tenéis oídos y no oís. ¿No recordáis cuántos cestos de sol recogisteis? Y dijeron 12. ¿Y cuántos cestos no sé cuántos? 7. Y él les dijo, y no acabáis de comprender. O sea, es que esto es durísimo. O sea, porque además... Bueno, esto es un juego literario, dice, y no tenía nada más que un pan. ¿Cuál pan? Cristo, porque Cristo es el pan. Entonces dice, bueno, pues no tenía nada más que un pan. Y bueno, en ese pan, dice, ¿y todavía no entendéis que lo importante no es el pan? Que además el pan se multiplica. ¿No entendéis que soy Dios? ¿No entendéis que vais en una barca, sí, muy pobretico, con un pan, pero que está Dios? No acabáis de comprender. Tenéis la mente embotada.
Porque él está hablando de una cuestión espiritual importantísima. Pues como dice que no tienen, dice, él le ordenaba diciendo, estad atento a evitar la levadura de los fariseos. Claro. Es interesantísimo el tema de la levadura. Claro, tú imagínate el primero que descubre que el trigo está mezclado con la levadura y el pan empieza a subir. ¿Esto qué es? ¿Es que tiene un bicho dentro? Yo de chico, yo me quedaba alucinado cuando iba yo a un horno y estábamos haciendo mantecado y veía yo los panes que iban subiendo y hacía yo con el cuchillo y hacía el pan y se planchetaba y decía el panadero, porque nos dejaban una parte del horno, como somos 10 hermanos, pues para hacer los mantecados de toda la Navidad, y los hacíamos nosotros. Entonces yo veía ahí los panes que durante toda la noche, todos los hermanos, yo de chiquitillo, haciendo los mantecados, y yo veía que iban subiendo, y esto, ¿cómo puede ser? Van subiendo, nadie lo ha tocado, y están cada vez más así. Entonces cogía yo un cuchillo y hacía... Entonces llegaba el panadero y decía, ¿y este qué le ha pasado? ¿Esto qué le ha pasado? Claro, porque se iban hinchando. Entonces la levadura empieza a asociarse a la vanidad, a la soberbia, al hincharse. Entonces la levadura... Bueno, tú fíjate si es bonito esto, que antes de celebrar la Pascua tienen que quitar toda levadura de la casa, porque representa el pecado, la vanidad. Entonces, la madre hace 10 panes pequeñitos con levadura y los deja fermentar, claro, y son panes. Y entonces, hacen un juego con los niños que es esconder los 10 panes. A algunos le ponían el numerillo porque eran los 10 mandamientos. Entonces, esconder los 10 panes por la casa, se llaman los hametz, le ponían allí. Y entonces los niños iban buscando para ir quitando toda impureza de la casa. Y entonces decían, me he encontrado el número 2, ¿qué no? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es la levadura, el pecado del tomar el nombre de Dios en vano? Pues que cuando digo palabrotas, cuando uso... Y entonces era un jueguecillo que hacían antes de la Pascua. Entonces, cuando está diciendo, libraos de la levadura de los fariseos, ¿qué hemos tenido antes? Que han visto que es Dios, que los fariseos no se han enterado de nada, que siguen en sus tradiciones y sus paranoias, lo mismo que estos en el barco, que no tenían. Habéis visto a la mujer, que no es como los fariseos, que ha sido humilde. Habéis visto, ya habéis visto, y tenéis embotada la mente, pero ¿qué os está pasando? Porque al fondo, ¿por qué están preocupados por el pan? Porque tienen soberbia, porque no confían, porque no recuerdan el yo soy non fobeo, porque al fondo piensan que ellos son los que tienen que llevar esto. Entonces, claro, por eso esta parte del Evangelio, todas estas preguntas, háztelas en singular delante del sagrario, que verás tú, te vas a poner colorado como un tomate. Pero ¿por qué andas discutiendo de que no hay alimento, de que faltan cosas, de que si aquí falta, que si esto es lo otro? ¿Por qué aún no entiendes todavía ni comprendes? ¿Tienes el corazón embotado? ¿Con qué tienes el corazón embotado? ¿Con que tú tienes que salir bien? ¿Con que tú tienes que ser así? ¿Con que el otro tiene que ser así? ¿Que el otro es así? ¿Que el otro...? Hombre, ¿veis? Qué bonito. Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. Lo mismo, ¿no ves? Lo saca de la aldea, el principio de soledad. Lo untó saliva con los ojos, le impuso las manos. ¿Ves algo? Levantando los ojos. Veo hombres, parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. ¿Ves algo? Y estaba curado, ya vio con claridad. Oye, ¿por qué? Antes se ha hablado del catecumenado, que es gradual. Que poco a poco vas viendo. Había estado hoy en misa, ¿no? Que yo decía, como no podéis cargar con esto, poco a poco se irá viendo. Entonces ¿qué es lo primero que ve? No ve nada. El Señor lo saca afuera, en esa soledad, ¿y qué ve? Pues como árboles, veo algo moverse. Ahora ya sí veo hombres. Bueno, a nivel espiritual esto es una cosa tremenda, porque no ves a tu hermano, lo ves como un extraño.
De pronto ves que está ahí y que tienes que perdonarlo. Y al final lo ves como un hombre, como una persona. O sea, una cosa preciosa. Es el catecumenado antiguo que te hace ver lo que antes estaba ciego. Siempre en soledad. Por eso cuando os sintáis en soledad, no digáis, Dios no está. No, en la Escritura hay dos cosas. Una, el Cantar de los Cantares. El esposo a veces se aleja para acrecentar tu amor. Y lo segundo, todos los relatos de intimidad con Dios han sido en soledad. A Elías en una cueva, a Moisés en el Sinaí mientras que estaban los otros haciendo el becerro de oro con los pendientes, a Isaías en el templo de no sé qué, a Jeremías en no sé qué, a Jesús en lo alto del monte, o sea, todo siempre ha sido en soledad. Vale, por eso cuando lleva la soledad es para tener intimidad con Dios. Después de esto, Jesús dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, pues uno Juan Bautista, otro Elías, otro profeta. ¿Y vosotros quién decís que yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. O sea, recordáis que esto es el fin de la primera parte, ¿no? El fin de la primera parte que dice, o sea, porque para los que a lo mejor habéis venido más tarde, en el 8:30 se dice, tú eres el Mesías. En el Taitanto, que no me acuerdo cuándo es, al final, en el 14 o 15, no me acuerdo, no, el 16, no sé qué versículo, se dice, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo empieza el Evangelio? Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere explicar? Que Jesucristo es la buena noticia, Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. La primera parte ha estado explicando qué es el Mesías, pero claro, ¿quién sabe lo del Mesías? El Antiguo Testamento. Por eso ha relacionado mucho con el Antiguo Testamento. Ahora va a dar un salto mucho más grande. La segunda parte del Evangelio es descubrir que Jesús no solo es el Mesías, sino que es Dios. El otro día estábamos Esteban y yo ahí en el despacho y vienen dos personas. ¿Podemos pasar? Sí, pasar. Bueno, venimos a anunciarte a Jesucristo. Digo, hombre, pues qué alegría, qué bien, pues nada, estupendo, pues sentaros. Sí, mira, digo, pero ¿de qué rama sois vosotros? Somos testigos de Jehová. Digo, ¿pero Cristo es Dios? Dice, no. Digo, pues entonces ya hemos terminado. Ya hemos terminado porque Cristo es Dios. Ah, en ningún sitio lo pone. Digo, aquí lo pone.